Hola, buenas. Bueno, vamos a ver otra partida de Bobby Fischer. En este caso la titulan Melodías Desconocidas. Es una partida entre Robert James Fischer, campeón del mundo americano, contra Pavlenko. Bueno, uno de sus mejores rivales, yo creo, Pavlenko. Y vemos esta partida. Aquí comenta que ante la posibilidad de elegir una docena de variantes perdedoras, Benko elige la que parece más prosaica. Y hace una reflexión, dice: podemos considerar esta fealdad un subproducto de la habilidad, pese a que el lector pueda pensar, pese al frustrado ganador de la partida. Pese a lo que el lector pueda pensar, pese al frustrado ganador de la partida. Bueno, básicamente lo que viene a decir es que las habilidades técnicas y defensivas de los jugadores a veces hace que sea más interesante lo que no se ve que lo que se ve, ¿no? Y más bonito lo que no se ve. Todo el mundo, mucha gente quiere jugar como Paul Murphy, ¿no? Y tirarle desde la primera jugada las piezas a la cabeza al adversario y hacer super combinaciones. El problema es que a este nivel, claro, Paul Murphy igual había más diferencia de nivel con sus adversarios, ¿no? Pero a este nivel donde los adversarios son capaces de ver claramente cuáles son nuestras intenciones y de adivinarlas y de generar planes defensivos muy correctos y aún hacer un contraataque, pues claro, aunque nosotros estemos mejor o atacando, pues a veces no es fácil, ¿no? Y es lo que viene a decir. Y a mí me llamó la atención esta partida porque, pese a ser una partida muy corta, de 27 jugadas, realmente hay mucha cantidad de comentarios, o sea, hay muchas líneas que él analiza, incluso durante la partida, ¿no? Vamos bien a ver un poco la partida, sin más preámbulos. Bueno, ya sabéis que es una siciliana, ¿no? Una siciliana abierta. Todo esto es muy normal. Aquí juega dama b6. En la partida 13 hace la jugada alfil de 7. Bueno, todo depende de dónde quiera ir. Dama b6 genera una presión inmediata en el centro, ¿no? Y obliga a las negras y a su caballo a situarse en una posición, en este caso, un poco pasiva. Aquí hay varias ideas para ese caballo. Aquí juega la jugada de caballo de e2. Bueno, yo no considero que tampoco el caballo esté puesto muy mal puesto. Lo que pasa es que, claro, en el centro está muy bien. Aquí existe la jugada caballo b3, ¿no? Que pasa en la partida 58. Caballo de d a b5, que aunque él igual no la ve como la peor, realmente, si miramos en bases de datos, pues no está mal vista. De hecho, es la tercera más jugada y, de hecho, si miráis estadísticamente, igual es la mejor valorada para la victoria de las blancas, con lo cual... Pero bueno, el caballo de b5, por lo que sea, no lo valora muy bien. Comenta que viene a 6 y después de alfil e3, dama a 5, caballo de 4, caballo por e4. En este caso no lo ve bien. Sin embargo, si miráis estadísticamente, en esta línea, no digo que tenga que jugarse esa línea por jugar caballo de b5, pero en esta línea el 83% de las partidas las han ganado las blancas y el 17% las negras. Quizás no jugadores de superélite, pero bueno, jugadores por lo que yo veo aquí en esta base de datos, jugadores con 2500 de elo, ¿no? Así que, bueno, son apreciaciones que él tenía, que igual a día de hoy, pues, no sé si se justifican. La han jugado Ivan Cook, Topalov y Nigel Short con blancas, o sea que... Y casi todas son tablas, salvo una que gana Ivan Cook a Kramnik. Pero bueno, este connect caballo de b5, seguramente ya a partir de ciertas jugadas hechas, ya igual cambia alguien, ¿no? Este a 6 aún, pero bueno, seguramente ahí cambia. Vamos a ver otra línea, que era el caballo por c6, dice que es interesante. También veo que, bueno, las estadísticas lo dan como no lo dan como una jugada desfavorable, y también la han jugado jugadores de la élite, o sea que principalmente Topalov contra Kramnik. Tras B por C6, años más tarde, quiero decir, ¿no? En Roque, ¿no? No es que él claro, él en este caso no tenía tantas partidas que ver, no había en las bases de datos como ahora. Pensad que incluso un campeón del mundo después que él, como fue Karpov iba con bibliotecas enteras
de libros para acompañar a los torneos, ¿no? Y Kasparov, que es bueno, perdón, Karpov es anterior a Fischer. Karpov era con bibliotecas, Fischer también, y Kasparov, que es el que va después, ¿no? Pues también iba con una buena cantidad de... Al revés. Jolín, estoy mal de la cabeza yo. Karpov le arrebata el título a Fischer. Bueno, no es que se lo arrebate, es que Fischer no se presenta directamente. Y Karpov iba con bibliotecas enteras de libros. Y aún gente después también, ¿no? Entonces la base de datos es una cosa reciente y él no tenía igual tanto conocimiento a mano, ¿no? Tenían que ellos generarse sus propias bases de datos. Bueno, tras este caballo de E2, llegamos a una defensa siciliana con la variante clásica y, digamos, una variación anti-socin, anti-ataque socin, ¿no? E6, enroque, alfil E7, alfil B3 y enroque. Aquí se jugó rey H1, aunque él también comenta, en este caso, que dice que si se juega alfil E3, llega dama C7 y tras F4, caballo G4, dice que es una muy buena jugada. Y que refuta un poco esta idea de alfil E3. Al no tener hecho la jugada H3, imagino que permite esa jugada del caballo, ¿no? Por eso rey H1, aquí, bueno, las bases de datos recomiendan en este momento un alfil G5, un caballo G3, dama D3 también, son las principales. Rey H1 también está dentro del pack. Quizás lo que da como mejor parece ser que es alfil G5, pero bueno, aquí juega el rey H1 y caballo A5, amenazando al alfil tranquilamente. Aquí juega este alfil G5 y él lo contesta con dama C5. Esta jugada es una muy buena jugada. Él comenta que es una sutileza que trata de provocar que le hagan la jugada alfil E3. Él quiere provocar alfil E3 y dama C7. Después de lo cual la iniciativa blanca queda anulada. Por eso F4 le pareció mejor a Fischer. Aquí le juegan B5. Y otra ventaja de la última jugada negra es que apoya el avance del peón caballo-dama, que es el peón de la columna B, ¿no? Esa dama ahí pues apoya al peón, el avance del peón, que es, bueno, busca cierto contrajuego en el flanco de dama. Caballo G3, otra jugada típica. Y aquí dice que equivocadamente la jugada B4. Comenta que Gligoric propuso alfil B7 como la mejor, en este caso, y también dice que también es satisfactorio la jugada caballo por B3. Y bueno, tácticamente la jugada caballo por B3 más adelante se verá que le hubiera venido muy bien al negro, ¿no? Tras A por B3, alfil B7, también varía B4 en este caso, pero bueno, alfil B7 y caballo C5. Y aquí se juega rey H8 y se llega a una igualdad. La igualdad, incluso si miráis por módulo, le da una ligerísima ventaja al negro, o sea que podemos estimarlo así. Por eso, tras caballo G3, este B4 no es una jugada muy fina, más bien es mala, y viene entonces ya directamente E5. Y ahora aquí se desencadena todo un poco el cacao, ¿no? Ya empieza el tema táctico que él le gustaba tanto también. Se juega D por E5, comenta que si se hace caballo por B3, está esta línea, analiza la línea de caballo por B3, dice que es demasiado tarde, porque tras E por F6, G por F6, y vendría alfil H6. Y que si en lugar de comer con el peón, comen con el alfil, vendría caballo de C a E4. Bueno, el ataque del blanco es más bien duro, ¿eh? Aquí es bastante difícil de contrarrestar. La otra idea era este B por C3 y tras E por F6,
alfil por F6, dice que si se hace E por F6, vende alfil H6 y tras F5, caballo H5, y bueno, la dama se va a trasladar en un par de jugadas la casilla G3 con malas consecuencias para el negro, ¿no? Por eso, tras E por F6, G alfil por F6, y hacen alfil por F6, G por F6, y ahora este caballo E4 es una muy buena jugada. Se amenaza la dama y se amenaza el peón de F6, y se amenaza el traslado de la dama a la casilla G4, ¿no? Yo creo que se queda claro, ¿no? Todas las amenazas que van quedando por aquí latentes, junto con la acción del alfil sobre esto, la posibilidad de un traslado de la torre. Claro, es que hay muchas amenazas en el aire, ¿no? Tras dama F5, caballo por D6, que era otra cosa que se amenazaba. Aquí, de hecho, ni lo he marcado, ¿no? Pero también se está amenazando a este peón. Entonces quedan este y este amenazados junto con la dama, ¿no? Entonces este dama F5 y caballo por D6. Y tras dama G6 parece que el negro ya ha conseguido defender, viene torre F3. Esto es un análisis de un jugador llamado Judovich. Aquí ya tiene un ataque muy, muy fuerte, en este caso el blanco, ¿no? Difícil de aguantar. Tras rey H8, torre G3, dama H6, dama G4, y se amenaza aquí el mate de varias formas, ¿no? Si dama G6, pues dama H4, ¿no? Y esta partida, bueno, esto está bastante ganado, bastante complicado que en este caso el negro pueda hacer alguna cosa. Y si se hace cualquier cosa, ¿no? Porque vamos a ver la amenaza de dama G4, es que si se hace cualquier cosa como alfil B7, existe un mate con dama G8 y tras torre por G8, caballo por F7. Bueno, tras E5, ya veis que no era fácil defender, y todo lo que hay detrás, ¿no? Parece que las jugadas son muy sencillas. A veces vemos una partida desde fuera y decimos que anodino, que normal todo, ¿no? Que poca chispa, ¿no? Pero en realidad debajo de lo aparente pues hay un mundo, ¿no? Aquí se juega 5 y se juega D por E5. Si se hace... Sí, perdón. D por E5. Y ahora alfil por F6, ¿no? El adversario hizo G por F6. Si hubiesen hecho la jugada alfil por F6, comenta que caballo C, E4, y aquí, si dama E7, caballo H5, y tras rey H8, si comenta que si alfil H4 está F por E5, es otro comentario de Grigoric, amenazando hacer dama G4 y entrar, atacar ese enroque. Tras caballo H5, rey H8, dice que caballo de E por F6, y tras G por F6, F por E5. Y tras F por E5 dice que con caballo F6 ya se considera que lo tiene ganado, porque amenaza a meter la dama en H5 y entra a hacer el mate, ¿no? Y poco puede hacer, salvo sacrificar igual a su dama, ¿no? Otra idea después de caballo C4 es este dama D4 por parte del negro. Y tras caballo por F6, G por F6, dama G4 hace jaque, rey H8, torre A D1 molestando a la dama por B2 y caballo H5. Se dirige, va de cabeza a dar el mate, ¿no? Torre G8, pues hace aquí dama por G8, y si rey por G8, torre D8 es mate. Ya veis que lo tenía todo bastante calculado. Otra idea después de este alfil por F6, hemos dicho alfil por F6, pero tenía una muy buena jugada que era B por C3. Que resiste un poquito más, ¿no? Tras caballo E4, dama B4, dama G4, se dirige a hacer el mate, ¿no? Directamente en G7, y tras alfil por F6, caballo por F6, rey H8 y hacen dama H4. Y aquí está, bueno, aguanta con H6, y tras caballo G4 ahí tiene mucho ataque blanco, ¿no? Porque amenaza hacer un caballo por H6, y las torres están viniendo, sobre todo la torre de la columna F, en dos movimientos está en acción, ¿no? Por eso, bueno, en este caso Pavlenko pues elige la línea que más defiende, ¿no? En este caso la que más puede defender, que es G por F6. Tras caballo de C a E4, dama de 4. Si aquí analiza que, ya veis que hay muchos análisis detrás, ¿no? Tras dama C7, pues
tiene dos opciones. Dice que con caballo H5 vendría F5 y tras caballo de H, F6, rey G7 y dama H5 sería una muy buena jugada, ¿no? Estaríamos amenazando un mate inminente. Caso de alfil por F6, caballo por F6, y si H6, torre F3, torre H8, caballo E8, y tras torre por E8, torre G3, rey F8, dama por H6 y cuando rey E7, dama H4. Uy, esto sigue más. Las líneas son inacabables. Son inacabables. Perdónate un segundo, voy a tirar para atrás un poquito porque si no pasamos muy rápido. Tras caballo H5 he dicho F5, ¿no? Evitando que la dama vaya a G4 y caballo de H F6. Rey G7 y aquí hemos comentado dama H5. Aquí dos opciones, tanto alfil por F6 como H6. Si aquí se hace alfil por F6, continúa con caballo por F6. Y aquí otra vez lo mismo. Tenemos tanto la jugada... La jugada H6 como la jugada torre H8. ¿Sí? Si se decanta por H6, vendría este torre F3, torre H8. Si hace en este caso rey por F6, viene dama H4, y tras rey G7, torre G3, y tras rey H7, torre H3, y esto está ganado. Entonces, tras torre H8, caballo E8 es una jugada brillante que aquí puedo ver. Tras torre por E8, torre G3, rey F8, dama por H6 y rey E7. Y aquí tiene dama H4, con dos opciones de nuevo. Caso de que le hagan rey D6, bueno, tiene rey D6 y tiene rey F8, ¿no? Si hacen rey D6, pues torre D3 y tras rey C6, ¿no? Tras rey C6, alfil A4. Y tras alfil B7, alfil por E8 y también la partida tiene una clarísima ventaja, ¿no? Y en lugar de rey C6 juega alfil C5, rey C5, perdón, llega a alfil A4 y aquí se genera una amenaza de mate con dama C2, dama F2, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver. El caso de que el rey en lugar de a D6 se va a F8, otra opción. Pues aquí tenemos este torre H3 como muy buena jugada y tras dama D8, dama H6, rey E7, dama G5, rey D7 y torre D3 hace que se pueda ganar la dama. Tirando para atrás, hemos analizado la jugada, en este caso H6, ¿veis? Toda la línea con H6, y ahora vamos a analizar la jugada con torre H8, que es la otra opción, defendiendo el mate o la posible captura en, más que mate, ¿no? Captura en H7 en este caso. Pues dice que viene dama G5 y tras rey F8, dama H6, rey E7, dama H4 y tras rey F8, caballo por H7 y la partida la tiene muy ganada, ¿no? Poca cosa puede hacer aquí el negro. Si queremos mirar, pues tiene pocas opciones, ¿no? Básicamente que la torre se coma al caballo es la mejor opción que tiene y eso le da ya una desventaja muy grande. Marchar con el rey pues va a considerar que va a haber un jaque, ¿no? Entonces aquí lo que sí pierde es calidad. Ya lo recuerdo que sí pierde calidad. Más cosas. H6, ¿no? Porque aquí hicimos toda la línea con alfil por F6. Vamos a ver la otra opción defensiva que era hacer H6. Tras H6 tiene torre F3 y ahora tras torre H8 defendiendo al peón, torre G3, rey F8 y viene este dama por H6 muy buena, tras torre por H6 torre G8 mate. Si aquí en lugar de hacer torre H8 hacen la jugada E por F4, que era otra posibilidad, evitando que la torre vaya a G3. Tras torre H3, torre H8, ahora tienen una jugada que hemos visto antes que es caballo E8. Es otra muy buena jugada. Y vemos el porqué, ¿no? Opciones en este caso del negro. Si se combinan al caballo, viene un mate en breve, ¿no? Con dama por, y tras rey aquí, dama H8. Entonces es incomestible ese caballo. Pues claro, estamos viendo un caballo que está haciendo un doble. Entonces cuando el rey se mueve va a perder a la dama, ¿no?
Y otra cosa, la otra línea, lo que nos queda ya de comentar aquí, es el momento en que aquí hemos visto ese caballo H5, hemos jugado caballo H5 como principal, y otra línea que había, también correcta, era este dama G4, otra posibilidad del blanco. Tras rey H8, dama H4, torre G8, caballo por F6, torre G7. Si aquí le da por comerse al caballo, pues bueno, viene un mate en breve, ¿no? Con un dama por F6 y tras torre G7 único, caballo H5. Y no pueden hacer nada para evitar el mate en la siguiente, ¿no? Hacen un E4, por ejemplo, pues viene dama por G7. Por eso, en este caso, como veis, ese caballo no se puede comer. Y se hace este torre G7, ¿sí? Defendiendo el mate. Y tras dama H6, dice que alfil B7, de alguna forma, aunque si bien es verdad, el negro se queda con una clara desventaja, pero parece que al menos momentáneamente aguanta la posición, ¿no? Vendrá torre F2, bueno, pueden venir varias jugadas buenas, ¿no? Para mantener la presión, la tensión sugiere ese torre F2. De modo. Muy bien, continuando, un segundín, te tiro con la dama. Por eso después de dama D4 hubo dama H5. Aquí él la estima como buena. Si miráis por módulo, va a poner que no, os va a poner que es una jugada en la cual se iguala, incluso hay una ligera ventaja para el negro. Bueno, yo sinceramente sí que la veo buena jugada. Igual para un módulo o jugando entre módulos se puede sostener, pero a nivel de humanos creo que sí que es una muy buena jugada. Aquí hacen caballo por B3 y ya esto le da una ventaja muy clara, ¿no? La única forma, según el módulo de aguantar, la única jugada correcta es un E por F4. Aquí la analizan también. Vamos a ver. Analiza este E por F4 y entonces se estima que tras caballo F5, E por F5, torre por F4, dama por E4, dice aquí torre por E4, F por E4 y dama por A5. Y ahora aquí el módulo le da la razón a Fischer, porque todas las jugadas eran jugadas de módulo, las que él analiza, ¿no? También puede ser que tras torre por F4 le hicieran F por E4, tras lo cual torre H4 da a mate, ¿no? Da un mate en breves jugadas. Otras opciones, en lugar de por F4, ¿no? Él comenta rey H8, pero bueno, que ya es perdedora porque tras dama H6 llega torre G8. Si E por F4, caballo H5, ¿no? Si aquí hacen E por F4, él hace caballo H5 y ya se amenaza un mate en muy breves jugadas. También la ventaja por lo menos es muy grande. Tras torre G8, caballo por F6. También es una jugada que da una ventaja muy clara. ¿Qué más? Hemos mirado rey H8 y por F4 y miramos rey G7, que es otra opción. Esta opción es la que propone el jugador Lombardi. Y tras torre de A a D1, dama por B2, dama H4, alfil B7 y caballo por F6 como buena jugada. Aquí el blanco lo tiene muy ganado, ¿no? Tras alfil por F6, caballo H5 y bueno, y la cosa ya está muy finiquitada. Mate en 4 es lo máximo, ¿no? Caballo por F6, rey G7, caballo H5, rey B8, dama F6, rey G8 y dama G7. Esta es la línea que más aguanta. Por eso aquí, después de ese dama H5, continúa con caballo por B3 y tras dama H6, E por F4. Si hacía en la jugada F5, continuaba con C3 molestando a la dama, B por C3, B por C3, y ahora aquí, si F por E4, tenemos la línea de caballo H5, E por F4, C por D4, alfil F6, caballo por rey H8 y dama por F8, ¿no? Esta es una línea. Si después de B por C3 hacen F6, que parece que defiende, caballo H5 también acaba con la defensa en breves jugadas. Y si hacen E por F4, es la otra idea, pues C por D4 acaba con la dama, ¿no? Yo creo que está claro. Por eso, tras dama H6, E por F4
Y caballo H5 hace el mate, F5 para evitar el mate, torre a D1 molesta a la dama, dama E5 para permanecer en la defensa de ese mate, caballo de F6 bloquea la acción de la dama sobre el mate, por eso alfil por F6, caballo por F6, dama por F6 tiene que sacrificarla y tras dama por F6, bueno, aquí poca cosa que cortar, ¿no? Porque caballo C5 es verdad que es una dama por dos piezas menores, pero bueno, yo creo que tras dama G5, rey H8, pues siguieron unas jugadas por seguirlas, creo, porque vino dama E7 con este doble y tras alfil A6, pues dama por C5, alfil por y torre por, y aquí el negro indefectiblemente se rinde, ¿no? La ventaja es abrumadora. Y bueno, hasta aquí esta partida, espero que os haya gustado. A mí me gusta mucho. Me gusta Fischer y me gusta cómo juega Benko. Lo que pasa es que, claro, aquí Bobby Fischer pues, hizo un partidón, ¿no? Un pedazo de partida buenísima. Y sobre todo lo bonito es ver todo esto que hay detrás, ¿no? Todas estas ideas que hay escondidas detrás de la partida que generan 1000 preguntas al aficionado que en su época, ya hace años, nadie resolvía. Fischer escribe este libro, yo creo que para resolver esas dudas de aficionados, escribió, por lo que yo he visto, algunos libros, que debía ser lo que le daba más dinero, a lo mejor. Pero este libro yo creo que es un clásico y sirve por todas estas reflexiones. Y veis que a lo mejor hay jugadas suyas que el módulo duda y igual pone otra adelante. A veces sí que es verdad que el módulo tiene razón, porque igual hace un cálculo más limpio, más mejor, ¿no? Por lo que sea. Y a veces el módulo acaba dándole la razón, como hemos visto en una de estas jugadas, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.